estamos listos para empezar ya el diálogo con la vicepresidenta. Estamos listos para abordar este tema que la verdad ha sido hasta cierto punto crónica de una muerte anunciada, y nosotros pensábamos que nunca íbamos a llegar, o todavía no hemos llegado al final del libro, ¿no? Pero es algo que lastimosamente no pensábamos venir, no creímos venir, y hoy en día tenemos, pero valga la oportunidad, señora vicepresidenta, porque así es como usted debe ser llamada, para que en estos espacios, sobre todo que tienen tanto alcance con la ciudadanía, sea de su propia voz que se conozca la realidad que ha vivido, la realidad que ha enfrentado, y como se lo hemos manifestado públicamente muchísimas personas, ya no se trata de coincidir o no coincidir ideológicamente, sino respetar la Constitución de la República, y en este momento su cargo, el que usted ostenta, es precisamente eso, el cargo que dignifica la democracia, el cargo que representa esa democracia por la cual nosotros luchamos y por la cual nosotros trabajamos todos los días. Le expresamos nuestra solidaridad en este medio de comunicación y la invitamos a que sea usted, sea su propia voz, la que informe y comunique a los ciudadanos ecuatorianos cómo ha vivido Verónica Abad esta persecución. Bienvenida, Verónica. Muy buenos días, Mónica, muy buenos días, señor periodista. Para mí un honor poder estar en sus estudios de Ecuador en directo, la verdad, un honor pisar primeramente mi querida Perla, a quien amo tanto y que desde hace un año no la he visitado, pues hoy vuelvo a respirar nuestra... Con un poquito de calor por los cortes de luz. Así veo. Sin embargo, de hecho en el aeropuerto estábamos sin luz, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que estamos viviendo épocas de oscuridad, porque es eso justamente el caso ya que yo lo había anunciado hace un año prácticamente, lo venía diciendo constantemente, denunciando lo que hoy ya es claro para el pueblo ecuatoriano, que es una clara violación al derecho, al Estado de Derecho, al Estado democrático en el que vivimos, a la República a quien nos pertenecemos los ecuatorianos. Y esto es prácticamente desde el inicio con la persecución clara y flagrante a que no ocurra lo que por el orden constitucional tiene que ocurrir, ¿sí? Y eso era justamente el apunte de toda persecución a la que fui sometida, no solamente en el tema judicial, porque lo han judicializado prácticamente la política, han llevado a un estado en el que he tenido que afrontar no solamente el encarcelamiento, el allanamiento injusto de mi hijo, aparte de ello, vivenciar más de 5 denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral, de ser prácticamente llevada a investigaciones penales, acusaciones falsas, involucrando a instituciones públicas como es el canal de TC Televisión. Ya lo vemos claramente, es decir, orquestan prácticamente desde un gabinete una persecución brutal y un linchamiento mediático hacia la vicepresidenta. Más de 12 instituciones públicas usando los recursos de los ecuatorianos que deberían estar enfocados en cómo levantar trabajo, en levantar la salud, cómo hacemos para levantar aún las relaciones exteriores, pero se dedicaron a ver cómo bajamos a la vicepresidenta de todas las formas y maneras, con el único objetivo de que haya una violación a la Constitución. Y hoy es claro, miramos cómo están ahora los ministros, ¿no es cierto? Después de un sumario administrativo que yo no dejo de salir de mi asombro, Mónica y señor periodista, no dejo de salir del asombro de saber de que me levantaron un sumario administrativo sin prueba. Porque no es que hay prueba, no es que he llegado tarde, no es que he cometido alguna infracción, mentira, no es cierto. Y se lo demostró dentro de la audiencia que tuvimos pública y que sobre eso aún se sigue discutiendo los 150 días, que es otra cosa. Pero le hacen creer al pueblo es que usted no quiso ir a Ankara. Peor. La canciller y la ministra de Trabajo dicen una y otra vez que yo he pedido ser movida a Turquía. Y es por esa razón que... ¿Hay algún documento? No hay documentos, por eso ellas no pudieron mostrar prueba alguna dentro de la audiencia del sumario administrativo. Y lo acabamos de ver, que tanto el jurídico de presidencia, de jurídico de la Cancillería, primero dicen que no son parte activa de este caso, y segundo, que no tienen pruebas. Entonces, ¿cómo me acusan sin tener pruebas? Es la pregunta que
Yo en caso de jueza también me haría, ¿no es cierto? Y creería que la jueza también se va a preguntar cuál es la culpa si no hay prueba alguna que le acuse de esa digamos, sanción por la que me quieren hacer de los 150 días. Y a pesar de ustedes ya saben, el Ecuador entero sabe que 150 días no existe dentro de la ley ni ninguna normativa, ¿no? Que eso es lo que quieren ahora la señora ministra de Trabajo, vergonzosamente, presentando 459 hojas a días pasados. Son como 10 cuerpos que tenemos que estudiar con el único fin de querer justificar los 150 días que su abogado no pudo justificar. ¿Usted ya ha revisado las 450 hojas? ¿Qué argumentan ellos? Lo estamos haciendo, porque aquí hay misterios, ¿no es cierto? Tenemos 459 hojas, 10 cuerpos, en donde hemos encontrado hasta ahora, porque no hemos acabado de revisar todo, solamente sentencias, unas sentencias de casos que no entendemos por qué razón están ahí, qué quieren justificar, no sabemos. Hay casos de tema matrimonio igualitario, hay otras sentencias, y que la verdad tenemos que leer todo para poder descifrar qué quiere decir la ministra del Trabajo con referente a los 150 días, que se supone que esa es la gran pregunta. Hay una situación particular, y es que el tiempo que usted estuvo exiliada, vamos a decirle así, fuera del territorio ecuatoriano por orden del presidente Daniel Noboa, quien incluso en alguna de sus primeras intervenciones afirmó que si hubiera sido su voluntad enviarla a la Antártida, pues allá la hubiera enviado, lo cual demuestra hasta cierto punto el desprecio que siente, ya no solamente por el cargo, sino también por usted como persona. Así es. Y es que a lo largo de todas las intervenciones que incluso hicieron los ministros, incluso los voceros del gobierno, siempre se consultaba, siempre usted era tema de conversación, y ellos, ante la falta de mecanismos legales, porque no existen mecanismos legales para suspenderla, destituirla, que no sea a través del órgano regular que sería la Asamblea Nacional, o a través de su renuncia si fuera el caso, ellos siempre afirmaban, pero encontraremos la forma, pero encontraremos la forma, pero encontraremos la forma. Y luego, finalmente, la forma llegó, y es la forma más inconstitucional posible. ¿Cómo veía usted, cómo vivió usted esa serie de advertencias? ¿Tuvo la oportunidad dentro del Ecuador de realmente plantear alguna acción que frenara estas, hasta cierto punto, amenazas flagrantes que le hacía el gobierno nacional y los voceros del gobierno nacional, muchos de ellos ministros, hoy candidatos a asambleístas, para impedir o tratar de justificar lo que hoy en día se considera un quiebre constitucional, vicepresidenta? Bueno, los mecanismos que me ampara la ley, eso fue lo primero que busqué, abogados, y que al inicio, obviamente, me encontré con muchos abogados, lastimosamente, que no creían que lo que yo le estaba diciendo se iba a dar en un momento dado en Ecuador, porque ya se venía mirando lo que ellos tenían, obviamente, como propósito y punto de objetivo. Por lo cual me amparé en la ley, me amparé bajo el mismo derecho que en este caso me acoge, ¿cierto?, para empezar a clamar. Y sobre todo, ya hablamos de la parte humana, Mónica. La única forma de poder resistir ante tanto embate es saber de que hay una esperanza. Mi punto clave siempre fue pelear por mis hijos, en donde estaba. Porque si yo me derrumbaba, se derrumbaba mi familia, mis hijos y el país. Y yo creo que esa resistencia de tener una responsabilidad gigante sobre los hombros de 5 millones de votantes que creyeron en nosotros, que creyó en Verónica Abad y en el binomio del presidente Noboa, que mirábamos a la cara y decir lo que íbamos a hacer por el pueblo ecuatoriano, la seguridad, el empleo que nosotros íbamos a dar a los ecuatorianos. Nunca les dijimos que vamos a subirles los impuestos. Ahora con esta ley antipillo, otra cosa, otra barbaridad para los ecuatorianos. Y encima de eso, la forma en la que están haciendo, clavando el puñal directo al corazón constitucional de los ecuatorianos. Como que si no fuera absolutamente nada. La ley no sirve para nada. Estamos prácticamente frente a un gobierno dictatorial y los ecuatorianos debemos levantarnos. Y si no nos levantamos ahora, al Ecuador lo perdemos, porque ya es sistemático, ya no es solamente algo con Verónica Abad. Aquí en este rato ya tiene un problema con los ecuatorianos que aman la libertad,
que aman la democracia, que aman el orden, y por lo tanto nuestra resistencia tiene que ser con mayor razón, resistir al mal, resistir a este espacio que se ha abierto entre los ecuatorianos, de ver que tranquilamente un ministro, ¿cierto?, quiere levantarse con todos los ecuatorianos encima sobre la ley, diciendo que nos van a poner la ley así la Asamblea no lo haya aprobado. Es decir, todos somos antipillos, todos prácticamente somos los que no queremos esa ley, ya somos narcotraficantes, ya estamos en el otro lado de los corruptos, no tenemos opción a cuestionar a un gobierno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde está pues el derecho a la libre expresión que se supone que tenemos los seres humanos? ¿Sí? Hay algo que nos rige dentro de esto de nuestra libertad. Por supuesto, hoy no ha sido respondida, y yo creo que es eso lo más crítico que está pasando en Ecuador. Al señor ministro de gobierno, usted, que es un ministro, le habla a su vicepresidenta y le llamo la atención a usted, señor de la Gasca. No intente herir, no se equivoque con el pueblo ecuatoriano. Usted está hiriendo a la democracia, al futuro de esta nación. Y yo espero que retrocedan la barbarie que ustedes están haciendo frente a la Constitución de la República de los Ecuatorianos. Ya ha dicho que no van a aceptar, aunque la justicia le dé la razón, no van a aceptar lo que diga la justicia. Igual el presidente va a seguir gobernando. Mire usted, entonces estamos hablando de un dictador. Está un dictador. Lo dijo el señor de la Gasca, ¿no? Por esa misma razón mi llamado puntual, señor de la Gasca, porque usted es un ministro y yo soy su vicepresidenta, aunque no le guste a usted, y por lo tanto tiene que recapacitar lo que usted está haciendo antes que sea tarde, porque usted está cometiendo un delito hacia la libertad de los ecuatorianos y no se lo vamos a permitir. ¿Qué le dice usted a la ministra de Trabajo que denuncia también un posible perjurio de su parte? Es claro y evidente lo que ella está queriendo hacer desde hace rato, lo quiere tapar, y créame que lo que le hemos pedido a la jueza, que tenemos mucha incertidumbre con el tema de la jueza, por todo lo que ha venido aconteciendo, ¿no? Sin embargo, lo que se le está pidiendo es parte de ello, que la ministra, por lo menos tome unas 100 horas de estudio y entienda qué es la Constitución. Parece que no entiende. Y es abogada, ha sido jueza. Y jueza y abogada, o sea, jueza de trabajo creo que ha sido, ¿no? Jueza de trabajo. O sea, tremendo. Provincial. O sea, lo peor que podemos tener, ¿sí? Dentro de un gabinete, ella por amor propio debería renunciar a lo que está haciendo. ¿Cómo puede ser posible que una ministra atente hacia la vida constitucional y el orden democrático de nuestro país? Una ministra, por favor. Pero lo que pasa es que parece que la mayor parte de aquellas personas que conforman los ministerios son personas que no han estado capacitadas, que no conocen y que evidentemente a la suerte de esta transición, este año en el que usted también tendría que haber ejercido las funciones que válidamente le pudieran haber sido asignadas y no aquellas que la exiliaron del país, son personas que están hoy en día obsecuentes, serviles, sumisos a cumplir las órdenes de una persona sin contradicción. Porque las que no se someten, ¿qué ha pasado, Verónica? Han sido perseguidas, vuelan drones, como lo hicieron en la casa de mi hijo, 3 agentes de la policía judicial que fueron atrapados, siguiéndolo y persiguiéndolo, sin un debido respeto, sin una debida orden, como debería ser. Es así como han perseguido a la exministra Robo, el mismo patrón. Por eso yo les llamo que son una pandilla organizada, porque eso es lo que hacen a todos aquellos que no están conforme a ellos. Lo primero que hacen es perseguirles. Y la forma de persecución es a través de los drones, intervención de teléfonos, intervención, fotografías, seguimientos a lo que están haciendo, atacan a su alrededor, hostigan a su familia, reciben llamadas telefónicas. Lo que describe la exministra Robo es lo que yo pasé y lo que sigue pasando incluso el mismo candidato Topic. Muchas de las personas que hemos sido perseguidas dentro de esto, Alondra, periodista también, de la misma manera como fue perseguida, y todo, usted pide un archivo, un papel, ¿por qué me persigues? Le dicen, es reservado, no se conoce, ¿sí? Tiene carácter prácticamente confidencial. Aquí nadie sabe nada, ni sabe por qué le persiguen, ni por qué tenemos esta persecución. Entonces, levantar este falso de testimonio
contra mi hijo, por ejemplo, de que tenemos los paraísos fiscales. Mentira, falsedad absoluta, que hemos pedido y hemos denunciado a la Fiscalía. Y aquí entra un punto muy importante. Para hacer lo que ellos están haciendo, tienen que secuestrar a la justicia. Y es vergonzoso saber que una Fiscalía se presta para ello y no para dar justicia a los ecuatorianos. Hemos denunciado el caso para que ella analice esta falsedad soltada por el señor Cuesta en TC Televisión y hace 2 meses. ¿De dónde sacaron todo? Por la señora Inostroza y el señor Vela. No se sabe. El mismo ministro de gobierno, ex ministro, dice que... ¿Ha solicitado la réplica a TC o al señor Cuesta? Mi abogado, el doctor Osvaldo Trujillo, fue a preguntarle al señor Vela, ¿de dónde sacó pues usted la información? No sé, nos llegaron. ¿Cómo puede ser posible que en este momento los periodistas que deberían estar firmes, ser los que vigilen la libertad, la verdad, ante un Estado democrático, se dejen fácilmente comprar sus principios y valores? No puede ser. Y es por eso que el pueblo ecuatoriano tiene que levantar su voz y ser crítico ante lo que está pasando. No es tiempo de miedo. No nos podemos llenar de cobardes, porque en este rato la libertad está en juego, y no solo de nosotros, sino de nuestros hijos. Y tenemos que levantarnos, así como hace 200 años se levantaron hombres y mujeres, héroes, para pelear nuestra libertad y nuestra república. Hoy hago ese llamado a todos los ecuatorianos, porque el 5 de diciembre ya soltó el señor presidente, pues que nos da un feriado maravilloso, ¿no es cierto?, hasta el 5 de enero. Esto no lo hace ecuatorianos porque el presidente quiere que ustedes descansen. ¿Por qué no? Ellos quieren distraer a los ecuatorianos porque el 5 de diciembre él tiene que salir a un lado de Carondelet para sentarse el orden constitucional de la República. Eso es lo que tiene que acontecer el domingo 5 de enero. Y ahí estaremos. No le vamos a dar gusto, señor Noboa, por el hecho de que usted no quiere. No es que no quiere. Usted tiene que cumplir lo que dice la Constitución. Eso le manda y eso tiene que obedecerlo. No hay puntada sin dedal, entonces, para Daniel Noboa. Y aquí viene una reflexión. ¿Hay alguna garantía, de conforme lo hemos visto y lo ha vivido usted, señora vicepresidenta, de que bajo todo el patrón que usted ha indicado de esta pandilla organizada del gobierno nacional, hay alguna garantía en las elecciones de febrero del 2025 si Daniel Noboa sigue a la especie de titiritero manejando y controlando las instituciones electorales, la justicia, como usted lo ha dicho, la fiscalía, también si se quiere, y los demás organismos a los cuales atropella sin ningún tipo de miramiento? ¿Hay alguna garantía? Garantía no tenemos. Si él insiste en ser el candidato presidente, que yo lo he dicho varias veces y lo siguen diciendo, ahora ya no necesitan, el señor Gasca dice que ya no necesita el presidente, y orquestado por varios periodistas en el ámbito nacional, que ya no necesita pedir permiso el presidente, va a ser un candidato presidente muy tranquilo y muy fresco de la vida, mal usando los recursos de los ecuatorianos, una infraestructura que nos sacan de nuestros bolsillos para que él vaya a hacer su propaganda política. Yo le pregunto a los ecuatorianos, ¿es justo cuando no tenemos medicina en los hospitales? ¿Es justo cuando nosotros estamos pasando esta crisis energética que por su inoperancia han permitido que los ecuatorianos en este rato cierren negocios, estén en quiebra, familias enteras, migrando como que el país estuviera en lo más último, de que históricamente no hemos alcanzado a ver cifras como las que estamos viendo en este momento de pérdida, poniendo en riesgo a la dolarización, ellos por falta de la productividad que tenemos en el Ecuador? La peligrosa no soy yo, la peligrosa son ellos lo que están haciendo. 4 aerolíneas han salido de circulación este año. Imagínense, lo que es terrible. Pero él dice, el presidente de la República dice, no arriesguemos lo ganado. ¿Qué hemos ganado, vicepresidenta? Me dicen que yo voy a tumbar todas sus victorias. Yo sigo preguntando cuál victoria, señor viceministro Torres. Castillos imaginarios. Dígame cuántas victorias tiene para yo saber qué es lo que no debo hacer, pues no es cierto. Sin embargo, la pregunta es muy válida, Mónica, en este sentido de que si al momento ellos quieren seguir siendo el candidato presidente, los ecuatorianos que tienen su corazón, porque el corazón de los ecuatorianos es muy honorable. Somos nosotros
una especie en la humanidad en la que yo he visto que los ecuatorianos tienen ese don de gente, pero aman la justicia. Y el ecuatoriano no se va a dejar. Así que, en nombre de la paz, señor presidente, por favor, piénselo muy bien. Estamos a días de que usted también puede ser recordado, porque es reconocer de valientes cuando uno se equivoca. Pero si usted tiene esa valentía, reconozca que está dañando al pueblo ecuatoriano, porque de esta no regresamos, y quizá usted tampoco regrese si no hace las cosas en el debido orden y respeto hacia su ciudadanía. ¿Usted se sentaría a conversar con el presidente Daniel Noboa si hay una tregua o quieren una reconciliación de parte de pronto de alguna comisión de gente cercana al gobierno? Por supuesto, es importante. El único camino a la paz es el diálogo. Mire, yo vengo de un país de guerra, en donde era necesario sentarse a conversar y sobre la mesa arreglar las guerras. ¿Qué le pasa al señor presidente que no puede sentarse a conversar conmigo después de haberlo llamado con tanta insistencia todo el tiempo? Perdonando, porque necesitamos perdonar. Yo perdono lo que usted le hizo a mi hijo, pero sentémonos a conversar por amor mayor al país, porque eso es lo que tiene que imperar, la responsabilidad de que somos gobernantes, no pues de su hacienda, somos gobernantes de un país de 18 millones de ecuatorianos, que tiene que sentarse a conversar para llegar a esa unidad que necesitan los ecuatorianos en este momento. Nuevamente, vuelvo a insistir, es necesario, estamos a tiempo, no cometa el error más grande de su vida, señor presidente. Vicepresidenta, ayer el presidente de la República dijo que ha cumplido con todas sus promesas de campaña. Lo que dice el presidente se refleja en la realidad en este país. Para nada. Mire usted. ¿Usted se recuerda de tantas promesas que hicieron? O había un plan de gobierno, ¿no? Por supuesto. Para la campaña electoral. ¿Ha revisado si se ha cumplido con ese plan? Desde el inicio no. Los ecuatorianos sabemos correctamente, desde el momento que yo salí del Ecuador denuncié el hecho de que ya se estaba tomando una postura que no habíamos conversado ni cuadrado, y es hacer los pactos que siempre han hecho daño al país. Y eso yo fui muy clara al salir del Ecuador, y en nombre de mantener el equilibrio constitucional aceptaba ser desterrada, ¿sí?, a otro país, para llevar la fiesta en paz, para hacer las cosas bien, para que justamente no haya lo que hoy hablan, ¿no es cierto?, ciertos medios de comunicación, de que yo estoy conspirando, que soy una conspiradora. No he sido una conspiradora, soy una mujer de trabajo, que a donde me han enviado he trabajado y he sacado fruto para mis ecuatorianos. Sin embargo, mire usted qué es lo que tenemos ahora. Estamos prácticamente frente a una mentira, un engaño, pero frontal a los ecuatorianos. Dígame en dónde está la seguridad y el empleo que nosotros propusimos a los ecuatorianos. Tenemos en este momento pues la ciudad más problemática del mundo. Durán. Somos el país también, que está dentro de los países más peligrosos del mundo. ¿Existe el Plan Fénix? No existe el Plan Fénix. Existe la copia del título de la tesis de la señora Palencia. Eso existe. Ese es el Plan que Fénix. No le tomen las fotografías. Porque es reservadísimo. Mismo. Sí, que es súper reservado y que no hay que tomarle fotografías. Por favor. El que no tiene simplemente no ama la transparencia. Tienen algo que esconder. Por eso no son transparentes. Y eso es lo que le tienen temor. A que haya una persona que pueda transparentar lo que han hecho. ¿Qué pasaría? En un año y pocos días, el presidente ha hecho casi que lo que ha querido en este país. 4 años más de gobierno, ¿qué podría pasar para el país? Un dictador. Y de la dictadura no se regresa. Pregúntele a Cuba. No se regresa de ahí. Pregúntele a Venezuela. Muchos nos meten el miedo que vamos a hacer Venezuela en este rato. Estamos peor que Venezuela. Terrible. Mónica. Terrible. Hay una frase que usted posteó el 4 de diciembre del 2024 en su cuenta de Twitter y dijo: con esto me quedo. Comprendí que en un país que cede al autoritarismo es un país sin retorno, que fue la frase que utilizó Andrea Robo para terminar su justificación de por qué no asistía a la Asamblea Nacional.
Y luego dijo, no más violencia, por favor, somos ecuatorianos, no enemigos. Que usted no coincida ideológicamente con muchas personas, ¿la vuelve enemiga del pueblo ecuatoriano, vicepresidenta? ¿Cómo se ve Verónica Abad ideológicamente antes y ahora, que tiene que vivir por usted misma toda esa violencia sistémica? Que en algún momento muchas personas decían, usted no cree en la violencia. Usted no puede enarbolar la lucha de la violencia porque usted no cree en ella, y eso también depende mucho de su ideología. Entonces, hoy, la Verónica Abad de hoy, ¿cómo lo ha vivido? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo enfrenta esa polarización de estamos de acuerdo o somos enemigos? Todos los días se aplica un valor muy importante para los líderes y se llama humildad, que pocos lo conocen y pocos lo practican. La humildad quiere decir aprender todos los días, estar dispuestos a aprender aún de nuestros errores que podamos tener. Segundo, he sido una mujer que ha hablado de la violencia desde todas las aristas, porque no solamente es a la violencia a la mujer, son violentados adultos mayores, son violentados los niños, son los violentados también los hombres, las cabezas de hogar. Es decir, la violencia es la que se tiene que erradicar de todos los lugares y de todos los puestos de donde venga. Es decir, lo único que pueda menguar la violencia es con la ley. Es decir, el peso de la ley a aquellos violentadores y violentos que miran cada día el abuso que pueden tener, y en este caso es el abuso de poder a quien me he referido constantemente. El abuso de poder está ahí y es lo que hay que terminar. ¿Cómo? Con la ley. No existe otra forma de aplacar, pero la ley que se cumpla. No puede ser una ley muerta en papel. Las mujeres, Mónica, han peleado más de 100 años, desde Matilde Hidalgo, en donde esta mujer hizo que la decisión, el poder de la decisión de las mujeres quede establecido en un sistema democrático. Y hoy podemos votar, y hoy podemos estar en parte de los espacios públicos que por derecho tenemos las mujeres. El hacer la mujer a un lado, el haber arrebatado el derecho a una vicepresidente binomio por tema de paridad, lo que le está diciendo a las mujeres es, las mujeres no sirven para gobernar, solo sirven para ser usadas, para tomar ese espacio, cumplir nada más esta formita que dice la paridad en el binomio, pero de ahí el resto ya no sirven. Eso es lo que nos están diciendo a las mujeres en este momento. Por lo tanto, la violencia existe, es real y nunca la he negado. Pero en campaña sacaron unos videos que usted decía que no existían. Todos manipulados, mi querido periodista. Mira, yo vengo de un ejercicio de 25 años de política, en donde he trabajado 25 años especialmente con los grupos de mujeres en el tema de desarrollo económico, porque yo estoy segura que si a la mujer le damos la herramienta de ser libre económicamente, se evitaría muchísimo la violencia intrafamiliar dentro de los hogares. Y eso ha sido mi trabajo de 25 años. O sea, no puedo decir que no ha habido pues violencias, si en eso he trabajado. Correcto. Bueno, la gente cercana al gobierno y el presidente de la República dicen que si usted llega a asumir la presidencia de la República, lo primero que haría es indultar al expresidente Correa, pero ya hemos escuchado al expresidente Correa que él no va a aceptar ningún tipo de indulto y además no permite pues la ley hacer el indulto. Igualmente con Jorge Glass. ¿Qué le dice usted al presidente de la República de todo lo que dice esto? Que ha mentido y de forma campante, una vergüenza total frente a un medio internacional como es El País, al decir de que yo he nacido en la Revolución Ciudadana, que he sido candidata de la Revolución Ciudadana. Por favor, yo nací en el C4, Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad, en el año 2006, en donde un partido nacional cristiano, el primero en el país, lleno de voluntariado de más de 50 años ejerciendo una labor social, fuimos candidatos, en este caso en Cuenca, fui para consejera provincial que todavía había en ese momento. Esa fue mi primera candidatura, para que conozca al señor presidente si por si acaso le han pasado mala información, ¿sí? Y tengo periódicos y tengo todas las pruebas que pueda haber de dónde nací políticamente. Por eso sé muy claramente a dónde voy y qué es lo que quiero en mi vida. Me ha planteado, no un hombre, me ha planteado
mi fe, a la cual no tengo vergüenza de decir que soy una cristiana clara, para tener claro hacia dónde camino. Vicepresidenta, y una vez que usted está muy clara de dónde viene en lo político, ¿no? Pero ahora con todo lo que usted tiene este problema con el gobierno, con el presidente de la República, se ha visto la solidaridad de líderes de ese partido que es la Revolución Ciudadana, el expresidente Rafael Correa. ¿Qué pensar usted de esos líderes que en algún momento usted los criticó? Que son humanos, y tiene que ver con la pregunta que me hizo Mónica hace un momento, ¿no? O sea, si jugamos a enemigos, nos vamos a matar unos con otros. No somos enemigos, somos ecuatorianos. ¿Que somos diferentes? Sí, por supuesto que somos diferentes. Y justamente en esa diversidad está la fuerza. No es lo contrario. Él quiere pintar que como somos diferentes, entonces no puede haber diferencia. Solo existe él. El resto no sirve para nada. Y no es así. Al contrario, la fuerza, la diferencia está en la fuerza de las personas. ¿Por qué? Porque no todos somos todólogos, pues. Ese es el ego que el presidente de la República tiene, creer que solamente lo que él dice es. No, por eso se necesita la democracia, porque cada sector piensa de diferente manera y necesita diferentes cosas, porque no todos somos iguales. Por lo tanto, mi alma comunista no va por ese mismo sentido, de que amo la diferencia para poder crear algo con mayor fuerza, con mayor empeño para un desarrollo. Y es lo que necesitamos los ecuatorianos. Lo que se ha evitado en este gobierno es que justamente esas denominaciones dentro de un ambiente de la nación que tiene que ser la representatividad, tiene que estar activo pues en un gobierno. Sino ¿para quién hacemos las cosas? Los políticos, o para qué la política pública, si es que no miro la realidad de los maestros, si no miro la realidad de los transportistas, si no miro la realidad de los indígenas, si no miro la realidad. Pero por supuesto que tenemos que hacer y ser diferentes. Pareciera que solo quiere gobernar para el 52% de ecuatorianos que dicen él lo eligieron. Y por el contrario se olvida que hay toda una parte de la población, prácticamente la mitad, que no votó por él, pero que también lo tiene de presidente, y que esos descalificativos de llamarlos narcoterroristas, delincuentes, partes del viejo Ecuador, pues no construyen y no abonan absolutamente nada. Como que si las mujeres todas no fuéramos iguales, todas necesitamos comer, todas necesitamos trabajar, todos necesitamos levantar nuestros hijos, nuestras familias, independiente de lo que sea. No pues perseguir a las mujeres porque no le dan el gusto a él. Eso no puede ser posible, ni tampoco puede pasar. Le vuelvo a hacer una pregunta que le hicieron hace poco en un medio. ¿Usted restablecería relaciones diplomáticas con México si asume la presidencia inmediatamente? Es necesario. No sé si por mi parte está todo la voluntad hacia un gobierno mexicano para volver a conversar sobre el tema. Para mí el tema del señor Glass es muy aparte, porque en realidad no es un problema que yo lo ocasioné. Yo me tengo que concentrar a los ecuatorianos. ¿Y cómo califica lo que le hicieron? Que han sido grandemente afectados, porque yo viví la parte internacional, por eso tengo la autoridad para hablarles sobre el tema de cómo se ve a Ecuador en mitad de este asalto a la embajada. Prácticamente llegaron a un territorio, a invadir un territorio. Eso es lo que ellos hicieron. Y eso es gravísimo ante el tema internacional. Ante el tema internacional fuimos una burla en ese momento de lo que estaba aconteciendo dentro del cuerpo diplomático internacional en donde yo estaba. Entonces, haberlo avergonzado al Ecuador, haber roto relaciones comerciales. Mire lo que está pasando pues en la frontera con tantos miles de ecuatorianos y familias que están migrando, que están prácticamente en el abandono total. ¿Por qué? Porque se le ocurrió a la canciller que no podemos ni hablar. Teníamos nosotros una orden a las embajadas de que no podemos ni hablar, escúcheme bien, ni hablar con México. Nada, absolutamente cero con México. Ni acercarse, ni saludar casi. Y yo siempre cuento esto, el GRULAC que funciona en Israel, el presidente del GRULAC, del grupo latinoamericano en Israel, era mexicano, no podíamos ni saludarle. Ese nivel de autoritarismo. Exactamente, o sea, está fuera descabellado, perdóneme. Así que, sin duda alguna, sí, obviamente, la presidenta de México estaría dispuesta a sentarse a conversar para tratar de dañar lo menos posible a los ecuatorianos que sufren ahí. No tenga duda, yo lo voy a hacer.
ese rompimiento de relaciones con México tal vez hizo que la cumbre iberoamericana que se dio acá en Cuenca no haya sido iberoamericana, sino más ibérica, porque no tuvimos presidentes de América. Ni siquiera ibérica, porque fue Sorel, tengo entendido, y un mandato de Portugal. Nada más como presidente. Ese es el rechazo vivo a un presidente antidemocrático. El rechazo a él fue profundamente en el tema de cómo violenta la democracia. Y ya lo demostró con México, lo ha demostrado con otros países que nos ha metido en problemas internacionales, es decir, y respetando la soberanía de los ecuatorianos, que parece que toman decisiones a lo personal, pero no imaginan lo que a su alrededor van ocasionando el daño colateral, que es inmenso, inmenso. Y a la ministra de Trabajo exactamente igual. Ella cree que está viniendo contra Verónica Abad. Señora, se equivoca. Usted está hiriendo al Ecuador. Usted está llevando al Ecuador históricamente a un declive que usted va a quedar grabada su nombre por lo que usted está haciendo en este momento. Eso es lo que no dimensionan, lo que está pasando en este momento en el gobierno. Mónica. Agradecer a la vicepresidenta constitucional del Ecuador, Verónica Abad, por su presencia en este medio y también invitarla a que de asumir, como en efecto correspondería, al cargo de presidenta para cumplir el periodo que falta luego de la sucesión, obvio que tiene que existir en las elecciones del 2025, le brinde a este Estado la tranquilidad y a los ciudadanos la tranquilidad de que de su mano y bajo su gobierno no existirá más opresión, no existirá más tiranía y no existirá más atropellos a la Constitución y a la ley. Gracias nuevamente, gracias, Verónica, y la acompañamos no solamente en su lucha, sino también en esta batalla que está enfrentando para hacer defender el orden democrático. Muchas gracias a ustedes, gracias Ecuador Directo, gracias ecuatorianos, y nuevamente podemos lograr la paz si nos unimos los ecuatorianos. La vía no es la violencia, siempre va a ser la conciencia, la toma de conciencia, pero eso nos enseña a resistir. Resistamos hacia el mal. Muchas gracias. Y gracias por ser seguidora de Ecuador en Directo. Sí, seguro, siempre. Gracias, la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.